En esta mañana vamos a estar tocando un tópico bastante interesante. Hace unos sábados atrás, un hermano, ¿verdad?, se me acercó y me pidió que cuando tuviera la oportunidad estudiara este capítulo y, si fuera posible, lo compartiera con ustedes, y tuvimos a bien ese pedido. Y aquí estamos, ¿verdad?, para hablar un poquito acerca del capítulo número 6 de la epístola a los Romanos. Un capítulo que tiene muchas cosas interesantes, un capítulo que tiene algunos textos memorables que se utilizan para llegar a ciertas conclusiones. Y a veces, ¿verdad?, esos textos que presentamos, ¿verdad?, que se presentan y que el apóstol escribió aquí, son un poco malentendidos, así que nosotros queremos adentrarnos en las Escrituras, ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos y leamos y entendamos a través de la lectura del capítulo número 6 del libro de los Romanos. Y he titulado, ¿verdad?, el sermón que voy a estar compartiendo con ustedes, el estudio que vamos a estar compartiendo en esta mañana, Romanos 6 y la vida del cristiano. Porque es un capítulo que nos habla muy claramente acerca de lo que es la experiencia cristiana, de lo que tiene que ser la experiencia cristiana. Antes de continuar, ¿verdad?, quisiera que aquellos que puedan me acompañen. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección del Espíritu Santo al abrir su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Somos indignos, oh Padre, de recibir tu gracia y tu misericordia, oh Padre. Pero en tu infinito amor, tú has tenido a bien, oh Padre, entregar a tu Hijo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros para salvación por medio de la fe, oh Padre. En estos momentos queremos aprender más de ti, más de tu plan de salvación, más de tu voluntad, oh Padre, y para ello vamos a estar abriendo tu palabra. Señor, somos seres imperfectos, somos seres, oh Señor, que no tenemos la capacidad de comprender la magnanimidad de tu amor, de tu inmensa misericordia y de tu sabiduría, oh Padre. Es por eso que te pedimos que permitas que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que permitas, oh Señor, que tu palabra pueda calar profundo en cada uno de nuestros corazones y que podamos salir de aquí con la seguridad, oh Padre, de que tú has hablado. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar un poquito de contexto entonces a lo que vamos a estar hablando en esta mañana. La lectura bíblica que tocamos, que se mencionó, fue el versículo 6 de este capítulo, que dice de la siguiente forma: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y este versículo resume bastante bien todos los temas, ¿verdad?, que se van a estar tocando a través del capítulo. La carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 56 y 58 después de Cristo. Así que, ¿verdad?, es aproximadamente unos 26 años después de la muerte de Cristo, un poquito antes quizás. Pablo escribe esta epístola a la iglesia de los romanos. La carta de los romanos a los romanos ha sido considerada por muchos la explicación por excelencia de lo que es el evangelio, porque allí nosotros encontramos a un apóstol Pablo dando detalles, ¿verdad?, de lo que es el evangelio, dando una explicación clara y concisa y contundente de lo que es el evangelio según la perspectiva, ¿verdad?, cristiana. Se escribe esta epístola a una iglesia particular, a una iglesia que no solamente está situada en la capital del imperio en aquel momento, sino que es una iglesia que está compuesta por dos grandes grupos. Primeramente, un grupo enorme de gentiles. Conocemos y entendemos, ¿verdad?, que hasta hace unos pocos años atrás, ¿verdad?, en el tiempo de Pablo, el evangelio solamente había sido para ¿quiénes? Había sido llevado solamente a los judíos. No era la voluntad del Señor que se encerrara solamente en el pueblo de Israel y en los judíos, pero solamente se había, ¿verdad?, predicado el evangelio a los judíos. Llega un momento donde el Señor dice: basta ya, vamos a predicar, vamos a llevar este mensaje a los gentiles. Y utiliza de una forma muy poderosa
al apóstol Pablo para que predique al resto del mundo, ¿verdad? A aquel mundo gentil. Así que en la iglesia de los romanos hay una composición mayormente gentil, pero hay presencia de judíos. Y no cualquier tipo de judío, sino lo que comúnmente conocemos como judíos ortodoxos. ¿A qué no me refiero con judíos ortodoxos? Bueno, judíos que todavía observaban las tradiciones del judaísmo, judíos que hablaban acerca de la circuncisión, judíos que hablaban mucho acerca de la ley, judíos, ¿verdad?, que estaban tratando de convertir a sus hermanos gentiles, no necesariamente al cristianismo, a pesar de que ellos profesaban de que ellos eran cristianos, pero que a medida que nosotros vamos estudiando lo que el apóstol Pablo está diciendo, nos damos cuenta que esta gente básicamente quería convertir a sus hermanos gentiles al judaísmo. Básicamente es lo que estamos viendo en la epístola a los romanos y también en la epístola a los gálatas. Hay dos problemas fundamentales en la iglesia de los romanos, y es que la iglesia de los romanos está dividida en dos grandes grupos. En dos grandes grupos que nuestra iglesia hoy en día sigue dividida. Y no es que todo el mundo está en un bando o en el otro, pero son los dos bandos que se ven. Y hoy en día pasa lo mismo. Tenemos dos grupos. El grupo que se conocen, ¿verdad?, como los conservadores. El grupo que se mantiene ahí firme en lo que ellos dicen es la senda antigua. Cabe la salvedad, estoy diciendo lo que ellos dicen es la senda antigua. La senda más antigua es la que está escrita en la palabra de Dios, y muchas veces lo que nosotros tratamos de conservar son ideas nuestras, son prácticas nuestras, son tradiciones que tenemos, no cosas que están escritas en la palabra de Dios. La senda antigua es lo que está escrito en la palabra de Dios. También tenemos un grupo de libertinos, personas que dicen que la moral cambia con el tiempo, personas que dicen tenemos que mover el evangelio para que se amolde a los tiempos en los que vivimos. Y a pesar de que el evangelio está preparado y está hecho para que toque a todas las personas, no importa en el tiempo en el que vivan, el evangelio en su esencia no cambia. El mensaje del evangelio, nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el evangelio es eterno. El mensaje de Cristo no cambia. Pero en aquellos tiempos y todavía en los días de hoy, tenemos grupos de personas religiosas que quieren ser tan libres de ciertas cosas, ¿verdad?, que no predican libertad, predican libertinaje. Y el mundo cristiano, incluso nuestra iglesia, está dividido también en estos dos grupos. Estos dos grupos no necesariamente son la mayoría, pero son los grupos que se ven. Son los grupos que se la pasan levantando la voz. Y por el medio hay una iglesia que sufre. Así que Pablo tiene que trabajar con estos dos grupos que están allí en la iglesia de los romanos. Y la forma en la que Pablo trabaja con esta situación es magistral. Porque Pablo no se va a decirle a la gente, tú no hables que tú estás haciendo esto malo o esto otro. Pablo sencillamente explica el evangelio. ¿Y qué evangelio explica Pablo? Le explica Pablo a los romanos. Mis hermanos, Pablo trabaja con ambos grupos explicando la doctrina de la justificación por la fe. Pero él da una explicación completa de lo que es la justificación por la fe. Porque muchas veces damos una explicación a medias. Y cuando damos las explicaciones a medias, las conclusiones a las que llegamos no son conclusiones correctas. Y es por eso que Pablo se toma 16 capítulos, lo que hemos dividido en 16 capítulos, para explicar esta doctrina de rabo a cabo, para que no quede duda de cómo es que está diseñado el plan de salvación y qué es lo que significa la justificación por la fe. Una sinopsis, un resumen
de Romanos 6 lo podemos hacer de esta siguiente forma. Vamos a ver 3 temas que se abarcan en este capítulo y cómo estos afectan o tienen que ver con la vida del cristiano. Primeramente, el bautismo. Vamos a ver qué papel juega el bautismo dentro de la vida del cristiano. El segundo tópico es pecado, ley y gracia. ¿Qué relación hay entre estos 3? Y por último, santificación y vida eterna. Todas esas cosas se tocan en ese corto capítulo 6 del libro de los Romanos. Y es por eso que es importante que todos y cada uno de nosotros comprendamos este capítulo. ¿Cuál es nuestro estado inicial para con Dios? Siempre que estudiamos el tema de la justificación, siempre que estudiamos el tema del bautismo, es importante que nosotros comprendamos cuál es el punto de partida. ¿Cuál es nuestra situación? Romanos 3:23, el apóstol Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es importante que entendamos por qué Pablo está diciendo todos hemos pecado. Él está trabajando allí con 2 grupos, ¿verdad? Dijimos, grupos judaizantes, grupos conservadores y grupos libertinos o liberales. Y el apóstol Pablo le está recordando a todos y cada uno de ellos, todos hemos pecado. Los judíos ortodoxos han pecado, los gentiles han pecado, yo he pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué les está recordando el apóstol Pablo? Adicional a que claramente les dice que ellos han pecado. El apóstol Pablo está apuntando a la necesidad que tenemos todos y cada uno de un redentor. Tan sencillo como eso. No importa qué tan fieles a nuestras tradiciones, a nuestras creencias seamos, necesitamos un Salvador. No importa qué tan atemperados a los tiempos estemos, necesitamos un Salvador. Y ese es el punto de partida. Ese es el estado inicial en el que nos encontramos todos y cada uno de nosotros. Primera de Juan 1:10 refuerza ese pensamiento. Los apóstoles estaban todos de acuerdo en esta forma de pensar. Y el apóstol Juan nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que hay consenso entre los apóstoles. Hay consenso entre los apóstoles. Todos hemos pecado. No hay ninguno que pueda decir que está libre de pecado. Tanto judíos como gentiles, conservadores, liberales, todos hemos pecado y tenemos necesidad de un Salvador. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Y qué demarca? ¿Qué es lo que nos delinea? Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí nos está hablando de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Y nos está diciendo que el acto del bautismo es básicamente nosotros aceptar ese sacrificio, ser sepultados juntamente con Cristo. Que esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario sea también nuestra muerte. Seamos bautizados y sepultados juntamente con Cristo a través del bautismo. Ahora bien, ¿qué nos demarca? ¿Qué comienza a partir del bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, otras versiones dicen por el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo vamos nosotros a andar en vida nueva? ¿Por qué vamos a andar nosotros en vida nueva? El bautismo nos demarca el comienzo de una vida nueva que la vamos a vivir por la gloria del Padre. No es una nueva vida para entonces yo comenzar nuevamente a hacer mi voluntad. No es una nueva vida, borrón y cuenta nueva, para yo hacer entonces lo que a mí me place. Es una vida nueva con un propósito, darle gloria al Padre, aquel que resucitó a Cristo de los muertos y que tenemos la esperanza de que también nos va a glorificar a todos y cada uno de nosotros. El bautismo, vemos en Marcos
capítulo 16 y verso 16, que es un mandamiento. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El Señor mismo instituyó el bautismo. Así que el bautismo no es una tradición de hombre. El bautismo no es un rito que hacemos porque se ve bonito. Hay mucha gente que no le gusta, ¿verdad?, ponerse una batita al frente de una gran congregación y dejar que lo sumerjan. Inclusive, en los tiempos del medievo, había tanta gente importante que sentían que eso era un acto bochornoso, que la iglesia decidió, pues vamos a cambiarlo y vamos a sencillamente esparcirle un poquito de agua por encima y ya está bautizado para que él esté contento. Pero ese no es el bautismo que el Señor manda que nosotros hagamos, porque el bautismo simboliza ¿qué? Una sepultura. Por lo tanto, tenemos que estar sumergidos completamente, así como Cristo estuvo enterrado, ¿verdad? Sumergido en la tierra durante esos 3 días. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y 1 Corintios 10:31 nos habla acerca de esa nueva vida y qué nosotros debemos hacer. Y a veces cogemos 1 Corintios 10:31 solamente para hablar de las primeras 2 cosas que menciona allí. Si comemos o bebemos. Pero el apóstol Pablo, a pesar de que está enfocándose sí en esos 2 puntos, va más allá y dice: o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que vemos, ¿verdad?, que en algún momento se da el bautismo. Nosotros bajamos a las aguas bautismales, somos sumergidos en la muerte de Cristo, ¿verdad?, sepultados juntamente con Cristo, resucitamos así como resucitó Cristo para una vida nueva, una vida que vamos a vivir ahora para darle gloria y honra a nuestro Señor. ¿Qué nosotros conseguimos al morir con Cristo? Es importante que nosotros entendamos cuál es la victoria que ganamos al decidir tomar ese paso y darle muerte, ¿verdad?, al viejo hombre por medio del bautismo. Romanos 6, 5 al 7 nos dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, ¿cómo dijimos que íbamos a estar unidos con Él en la muerte? A través del bautismo. Si hemos estado unidos con Él en su muerte, también estaremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Aquí Pablo le está hablando a una iglesia, por lo tanto le está hablando a personas que ya han dado ese paso, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo, ¿qué cosa? Esclavos del pecado. Así que el bautismo, más allá que ser un mero rito, más que un mero formalismo, más que una tradición o más que un chapuzón, el bautismo nos libera de la esclavitud del pecado. Y eso es importante, mis hermanos, que nosotros lo entendamos. Una vez nosotros tomamos ese paso, ya el pecado no se apodera de nosotros. No estoy diciendo que no pecamos, y eso lo vamos a ver más adelante, pero el pecado, si nosotros no lo permitimos, no se apodera de nosotros. No somos esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Y Pablo habla de eso, porque Pablo nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Sencillo. Usted tiene una elección que usted tiene que hacer. Usted ha pecado, todos hemos pecado. Y el pecado solamente se paga con la muerte. No hay otra forma. El que peca tiene que morir. Eso es lo que dice la ley divina. Así como el que roba debe ir preso, tiene que ir preso, o el que mata en las leyes, ¿verdad?, civiles, en la ley divina, aquel que peca, aquel que comete pecado, tiene que morir. Ahora bien, usted tiene la potestad de escoger qué tipo de muerte usted va a morir. Usted puede decir: yo voy a pagar por mi pecado, y correr usted con la cuenta y morir usted esa muerte que paga el pecado. O usted puede aprovechar y echar mano de la muerte de Cristo, porque ya Cristo, su muerte, pagó por nuestros pecados.
Así que usted decide. ¿Usted permite que Cristo pague por usted o usted paga por su cuenta? Yo no sé ustedes, pero si alguien me quiere pagar la cuenta, yo la cojo. Yo la cojo. Así que esa es nuestra decisión. ¿Cómo entonces debemos considerarnos todos y cada uno de nosotros? Si hemos decidido tomar ese paso, o si ya hemos tomado ese paso, ¿cómo entonces debemos nosotros mirarnos a nosotros mismos? ¿Cómo debemos entonces nosotros vernos reflejados en el espejo cuando nos miramos? Romanos 6, 10 al 11 nos dice, porque en cuanto a su muerte, Cristo murió al pecado de una vez y para siempre. Importante ese detalle. ¿Va a morir Cristo nuevamente por el pecado? No, la muerte de Cristo es definitiva. Esa muerte ya pagó por el pecado de una vez y para siempre. Por eso es que no tenemos, ¿verdad? Como nos dice bien el libro de Hebreos, no tenemos que estar llevando el corderito cada vez que nosotros cometemos un pecado. Porque ya la muerte de Cristo pagó por el pecado. Esa deuda fue paga a través del sacrificio de Cristo. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Es importante eso, mis hermanos. El Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos hacer así como Él hizo. Cristo debe ser nuestro ejemplo. Y si Cristo es nuestro ejemplo, y si nosotros decimos que hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado con Él, pues esa nueva vida que recibimos a través del bautismo, tenemos que vivirla ¿para quién? Como dice allí, ¿verdad? Para Cristo, obviamente. Pero Cristo vive para Dios. Y nosotros tenemos que vivir vidas para Dios. Así también ustedes entonces considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repasemos. Vamos a repasar para ver si estamos comprendiendo hasta ahora lo que el apóstol nos ha querido decir. Primeramente, todos necesitamos un Salvador. Eso queda claro, ¿verdad? Leímos Romanos 3:23, todos necesitamos un Salvador. El bautismo es nuestra declaración pública de que nosotros estamos aceptando ese sacrificio. Estamos permitiéndole a Jesucristo que Él pague por nuestra deuda. Y el bautismo marca una vida nueva que debe ser dedicada a glorificar al Señor. Continuamos. Pecado, ley y gracia. Y si se dieron cuenta, comenzamos el estudio esta mañana con Romanos 6:4 y eso tiene una razón de ser. No se preocupen, vamos a tomar también los otros versículos. Vamos a tratar de cubrir de este capítulo lo más que podamos. Vamos primeramente a repasar un texto que es famosísimo. Un texto que se utiliza mucho dentro del mundo cristiano y es un texto con un mensaje sumamente poderoso que a veces nosotros pasamos por alto. Y es Romanos 6:14. Y la versión que casi todos ustedes tienen en sus manos comienza con la palabra que está subrayada en la pantalla. ¿Por qué? Y leemos este verso y no nos damos cuenta por la forma en que está escrito de ciertas implicaciones que hay en el texto. Y el texto nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese texto en muchas ocasiones se comprende mal. No se entiende ese texto primeramente porque no estamos entendiendo el contexto de ese texto. Como dicen por ahí, un texto fuera de contexto es un pretexto. Tan sencillo como eso. Si nosotros no entendemos qué es lo que Pablo está diciendo antes de eso, no vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí. ¿Y por qué les digo que es importante? Mis hermanos, vamos a ver tres versiones distintas, tres versiones adicionales de este texto, que no es que contradicen lo que está diciendo la versión Reina Valera, sino que sencillamente nos ayudan a entender lo que Pablo quería decir. La nueva versión internacional nos dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. La versión Jubileo dice, para que el pecado no se enseñoree de vosotros. Y la versión Díaz habla hoy nos dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Qué ustedes están viendo en esas otras versiones? ¿Está la idea completa en ese texto o no? ¿Hay falta?
hay falta. Porque nos está diciendo, de este modo, de esta forma, el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Pero cuando lo leemos solo, porque el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Ya, como no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, el pecado nunca se va a enseñorear de nosotros. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es, de esta forma, el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Y para que podamos entender, tenemos que ir para atrás, ¿no? Tenemos que ver cuál es la forma, cuál es el método, cuál es el modo por el cual nosotros, ¿verdad? No vamos a dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Así que vamos a leer todo el contexto de ese verso 14. Y empezamos desde el versículo 12. Y nos dice de la siguiente forma: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Puede o no puede el pecado volver a reinar en nuestras vidas? El apóstol es claro. Aquí no hay lugar para pensar que una vez hemos pasado por las aguas bautismales, ya el pecado nunca puede apoderarse de nosotros. Pablo está diciéndole a una iglesia llena de cristianos conversos bautizados, llenas de personas, de muchos teólogos y entre ellos judíos ortodoxos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos. Así que hay un riesgo real y latente de que el pecado tome dominio de esa nueva vida que tenemos en Cristo. Y el apóstol les dice: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Porque hablamos mucho del nuevo y del viejo hombre, pero tenemos que ser claros, mis hermanos. Cuando usted entra en esas aguas y usted sale, usted comienza una nueva vida en Cristo. Eso es cierto. Y hay una transformación en su vida, eso es cierto. Pero ese viejo hombre no es quitado de nosotros hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y están latentes esos deseos. Y las cosas que nos gustan, y las cosas que nos atraen, y las cosas que nos llaman la atención, nos siguen gustando, nos siguen atrayendo y nos siguen llamando la atención. Y no podemos ser ciegos. No podemos pensar que porque hemos tenido una victoria y ya en ese momento hemos sido librados del pecado, podemos ahora vivir tranquilamente, porque ya el pecado jamás ni nunca se apoderará de nosotros. La Biblia nos dice que eso es una posibilidad, pero nos está diciendo el método de cómo es que esa posibilidad la podemos alcanzar. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo: al contrario, o sea, en lugar de ustedes permitir que el pecado reine en sus cuerpos y en lugar de ustedes ceder a sus malos deseos, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Él les está recordando allí: ustedes murieron con Cristo, ustedes fueron sepultados con Cristo y ustedes ahora están en una nueva vida para Dios con Cristo. Ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos. Importante. Así, de esta forma, de este modo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo vamos nosotros a lograr alcanzar esa victoria? ¿Cómo vamos nosotros a lograr evitar que el pecado tenga dominio sobre nosotros? Sencillo, ofrendándonos nosotros mismos a Dios, presentando los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Y nos tenemos que preguntar cómo nosotros hacemos eso. Porque es bien fácil pararse aquí, leer un texto y decir: ¿es así? Pero ¿cómo nosotros hacemos eso? Vamos, antes de contestar esa pregunta, vamos a ver el papel y las relaciones que tienen estos tres términos: pecado, ley y gracia. ¿Estarán relacionados? ¿Qué creen ustedes? La palabra de Dios nos establece un orden, lo que en matemática le dicen un orden de operaciones y unas relaciones que hay entre ¿verdad? Estos tres términos: pecado, ley y gracia.
Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es ¿qué? El conocimiento del pecado. ¿Justificación por medio de la ley? No. Conocimiento del pecado, que es distinto. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. ¿Y por qué es importante que nosotros leamos Romanos 7:7 y entendamos Romanos 7:7? Porque usted va a escuchar, a alguien en algún momento usted le va a decir que si usted observa o guarda los mandamientos que existen en la Biblia, usted está en pecado. Se lo van a decir así. Una vez escuché a una persona diciendo que el que paga diezmo está en pecado. Son cosas que, ¿verdad?, que chocan. Si usted obedece el cuarto mandamiento de la ley de Dios, usted está en pecado. Pero ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? El que llaman el apóstol de los gentiles. ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Si usted está obedeciendo lo que el Señor le pidió que usted obedezca, ¿cómo el Señor le va a contar eso como pecado? De ninguna forma. La ley no es pecado, sino que por la ley conocemos lo que es pecado. Continuamos. Primera de Juan 3:4. Ahora definimos qué es pecado entonces. Porque si la ley me dice lo que es pecado, ¿qué es pecado entonces? Y el apóstol Juan nos dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Fácil, sencillo. No nos podemos confundir. El pecado es infracción de la ley. El pecado es hacer lo que la ley nos dice, no haga. Tan sencillo como eso. Romanos 3:23 al 24 nos dice que todos hemos pecado. ¿Qué implica eso? Que incluso los que se llaman conservadores y quieren ser más ¿verdad? Estrictos que si fueran un militar del ejército, con las reglas y con las tradiciones y con las leyes, esa gente también pecó. En algún momento ellos también transgredieron la ley. Esa ley que a veces ellos defienden a capa y espada, también la transgredieron. Esa ley por la cual ellos buscan justificación, también en algún momento ellos la traspasaron. Y Pablo les está recordando a ese grupo de judaizantes allí en la iglesia de los romanos: ustedes se quieren hacer los más santos, pero todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Comenzamos a ver la relación. Ley me dice lo que es pecado. Yo voy en contra de lo que dice la ley, ya cometí pecado y estoy destituido de la gloria de Dios. Ahora, por gracia, no porque yo me lo merezca, no porque es mi derecho inalienable, no porque no porque es algo que el Señor me lo va a dar porque me debe algo a mí, no porque yo vengo a la iglesia, no porque yo pago los diezmos, no porque yo guardo el sábado, no porque yo no como esto, dejo de comer lo otro. No es por nada de eso. Es por gracia, es por su misericordia, es porque el Señor nos ama, que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, el Señor no tenía que hacer esto. Nosotros lo que nos merecemos es pagar con la deuda de aquello que hemos hecho, pero el Señor, en su infinito amor, por gracia, puso a Jesucristo para que Él pague esa deuda por nosotros. Romanos 5:20, y este es un poquito difícil de entender. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Y vamos a detenerlo ahí. ¿Cómo es que la ley hace que el pecado abunde? Nos lo señala, ¿verdad? Y nos da a conocer lo que es pecado. Y si yo no sé lo que es pecado, si yo no tengo un conocimiento de que lo que yo estoy haciendo es pecado, el Señor me lo imputa como pecado. Dice la palabra de Dios que el Señor pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Si usted no tiene conocimiento, si el Señor no le ha dicho, mire, eso va en contra de mi voluntad, y usted no lo conoce, pues usted no es culpable si usted ha caído en esa transgresión. El Señor en su misericordia pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ahora, como Pablo bien explica, una vez el Señor me dice, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero que tú hagas, yo no quiero que tú tengas otros dioses delante de mí, yo no quiero que tú te hagas imágenes ni te postres ante ellas, yo no quiero que tú tomes el nombre de Jehová en vano, yo quiero que tú apartes el sábado, yo no quiero que tú deshonres a tu padre y a tu madre, yo no quiero que robes, yo no quiero que mates, yo no quiero que adulteres, yo no quiero que codicies. Una vez el Señor me establece cuál es su voluntad y yo, conociendo ya la voluntad del Señor, decido transgredir y traspasar esa ley que Dios me dio, el pecado abundó en mí. Y yo sigo viviendo mi vida, a pesar de lo que el Señor me dijo y me pidió, yo la sigo viviendo como me da la gana. Y el pecado abunda en mí. Pero donde abundó el pecado, ay, qué hermoso es eso. ¿Y qué es lo que quiere decir ese texto, mis hermanos? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir a través de ese texto? Porque es poderoso. Mis hermanos, como Pedro dice, hay oportunidad. No importa qué tan pecador usted haya sido. No importa que usted haya decidido voluntariamente transgredir la voluntad del Señor. Hay gracia suficiente para que usted reciba el perdón. Y eso es poderoso, mis hermanos, eso es hermoso. Nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Continuamos, ¿verdad? Porque no nos queremos quedar aquí. Romanos 6, 1 al 2 es la respuesta a Romanos 5, 20. Bueno, pues si hay gracia para todos y la gracia no se acaba, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y yo quiero estar creciendo en gracia, pues vamos a pecar. ¿Es lógico o no es lógico? Parece lógico. Parece lógico porque si yo lo que quiero es mucha gracia, pues lo que necesito es mucho pecado. Pero Pablo no era un tipo, Pablo era un tipo listo. El problema con Pablo que tenemos no era que fuera un tipo tonto, era que era tan listo que a veces nosotros no entendemos lo que él quiere decir. Y Pablo se da cuenta de lo que él escribió. Dice, este mensaje es precioso. Pero hay mucha gente que no lo va a entender. Hay gente que lo va a coger y lo va a torcer. Así que en Romanos 6 comienza diciéndonos de la siguiente forma. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Dónde queda esa doctrina de la carne santificada? De que una vez usted es salvo, ya usted no se preocupe, usted siempre va a ser salvo, no importa lo que usted haga. Mis hermanos, Pablo es claro. Hay gracia de sobra, pero eso no nos da licencia para nosotros continuar en el pecado. Porque si usted realmente murió al pecado, ¿cómo va a seguir viviendo en él? Es tan claro, es tan sencillo. No podemos perseverar en el pecado. Ahora bien, esa frase, ¿quiénes están bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la ley? Vamos a ver unas características y después vamos a llegar a la conclusión. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de aquellos que la Biblia dice que están bajo la ley. En Romanos 6:14 nos dice
que son dominados por el pecado. Leímos ahorita, ¿verdad? Que decía, el pecado no se enseñoreará de ustedes porque no están bajo ley, están bajo gracia. Por lo tanto, los que están bajo ley están dominados por el pecado. Segunda característica, y la encontramos en Romanos 3, 19 al 20, donde nos dice, ¿verdad?, que no vamos a hacer, que por la ley nadie es justificado, y que la ley todo lo que lo dice, se lo dice a los que están bajo la ley, para que cuando llegue el juicio de Dios, todos sean culpables. O sea, que los que están bajo la ley son condenados bajo el juicio de Dios. Son salvos. Si son condenados, cuando la palabra dice condenado, no hay salvación ahí. ¿Y por qué no hay salvación? Pues sencillo, como ya leímos, todos pecamos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y aquel que está bajo la ley, pues no va a ser justificado por sus obras porque ya pecó. Gálatas 4:5. Y este duele. El que está bajo la ley no es hijo de Dios. Gálatas 4:5 lo que nos dice es que nosotros estamos bajo gracia y por lo tanto hemos recibido la adopción. Así que si el que está bajo ley no está bajo gracia, no ha recibido la adopción. No son hijos de Dios. Y la palabra de Dios habla de que nosotros somos hijos de uno o del otro. Así que los que están bajo la ley no han recibido la adopción, no son hijos de Dios. Gálatas 5:18 nos dice que los que están bajo la gracia son guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los que están bajo la ley, ¿qué espíritu los guía? Una cosa podemos estar clara, no es el Espíritu Santo. Gálatas 5:4. De la gracia habéis caído y estáis desligados de Cristo, los que por la ley se justifican. Así que aquellos que están bajo la ley no tienen a Cristo y no están en gracia. Es importante que entendamos quiénes son aquellos que están bajo la ley. Y nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Es que los que obedecen la ley son los que están bajo la ley? Porque mis hermanos, si usted pertenece a una iglesia que le dice que la observancia a los 10 mandamientos es importante y usted está llegando a estas conclusiones, usted tiene que preocuparse. Porque tenemos que entender, si nuestra iglesia está bajo la ley, ¿qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. La Biblia condena a aquel que está bajo la ley. Así que es importante que entendamos qué es estar bajo la ley. Y para entender y poder separar una cosa de la otra, vamos a ver si obediencia a la ley es lo mismo que estar bajo la ley. Transgreden la ley quienes están bajo la gracia. Primera de Juan 3:4 nos dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Y Romanos 6:15 al 18 nos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. De ese es el punto en que estamos partiendo. El pecado es transgresión de la ley. Y el apóstol Pablo está diciendo: ok, estamos bajo gracia, no estamos bajo la ley. Por lo tanto, ¿vamos a continuar pecando? ¿Vamos a pecar? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, dos categorías: o del pecado para la muerte, esa es la primera categoría, o de la obediencia para justicia. Si no existe una voluntad de Dios, si no existe una ley de Dios, si no existen unas reglas, ¿a qué nosotros vamos a ser obedientes? ¿Puede un niño
al que sus padres no le han puesto ninguna regla, ser desobediente? No. No hay forma. Si no hay reglas, si no hay ley, si no hay una voluntad clara y definida, no hay desobediencia. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros podemos ser obedientes al pecado para muerte, o podemos ser obedientes a Dios para justicia. Continuamos. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, lo dice claramente, habéis obedecido de corazón. Eso es importante. ¿Vamos a obedecer porque obedeciendo vamos a ser salvos? ¿O es algo que nace del corazón? Es importante, nosotros no obedecemos, y eso ya lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí, no obedecemos para ser salvos. Obedecemos porque somos salvos. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y hay dos términos: servidumbre y esclavitud. Son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la servidumbre y la esclavitud? Tan sencillo. María y José dieron en el clavo. Ay, María y José. María y José dieron en el clavo. Usted sirve por voluntad propia. Usted decide servir. Usted es esclavo porque alguien lo está dominando. Y usted puede escoger, inclusive aquí hay elección, usted puede escoger ser esclavo del pecado y ser dominado por el pecado, y que cuando usted diga yo quiero salir de aquí, el pecado lo aplaste. O usted puede decidir ser siervo de la justicia, dar mi servidumbre y mi vida por voluntad propia a la justicia. Ahora bien, ¿cuál es la justicia de la que habla el apóstol Pablo? Pues Juan nos dice, primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la justicia de Dios. Los mandamientos de Dios son la justicia de Dios. Si él va a juzgar por la ley, esa es la justicia que el Señor está imponiendo, o mejor dicho, está promulgando. Son la gracia y la obediencia a los mandamientos incompatibles. Usted, si está con una, no puede estar con la otra. ¿Qué creen ustedes? Porque no estamos bajo la ley. Recuerden, si usted está salvo, si usted es salvo, usted no está bajo la ley. Usted está bajo la gracia. Pero significa que como usted está bajo la gracia, usted no puede obedecer los mandamientos, o no tiene que obedecer los mandamientos. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ya lo leímos ese texto, Romanos 7:7. De ninguna manera. Y Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ay, pero ¿por qué escuchamos tanto hablar acerca de la maldición de la ley? No es que Pablo no haya utilizado esa frase, está en la Biblia. Pero tenemos que entender qué es lo que Pablo está diciendo acerca de la maldición de la ley. ¿Es que la ley es una maldición? ¿O es que al desobedecer la ley acarreamos maldición sobre nosotros? Son dos cosas distintas, no se escriben igual. Gálatas 3:21. Y esta pregunta pone el clavo final a este tema, a esta parte, ¿verdad? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera. No son incompatibles. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Aquí el problema no es si la ley y la gracia son incompatibles. Es que sencillamente nosotros no estamos comprendiendo el papel que juegan cada una en el plan de salvación. No importa qué tan bueno usted quiera ser. No importa qué tan fiel a los mandamientos usted pueda ser. No importa qué tan clara usted tenga sus doctrinas. Por obediencia propia, por obras que usted puede hacer, no hay justificación.
Porque un bien que usted haga no tacha, no borra el mal que ya se hizo. Si eso fuera así, tendríamos un montón de gente fuera de las cárceles. Porque en cuanto el juez le dijera, pues usted va a ir preso 20 años por haberse robado 20 millones de pesos, pues mira, yo te voy a hacer un plan de pago. Y se lo voy a dar a ciertas... No, usted cometió el delito. Y el bien que usted haga no borra el mal que ya hizo. No borra el daño que ya usted hizo. Por lo tanto, la justificación no es por obras de la ley. Vamos a repasar. Ya tocamos estos puntos, ¿verdad? Todos necesitamos un Salvador. El bautismo es nuestra declaración pública de que aceptamos el sacrificio de Cristo. El bautismo marca una nueva vida que debe ser dedicada a glorificar a Dios. El Evangelio, ese es el nuevo punto que estamos repasando, proclama la salvación por gracia por medio de la fe y no por medio de la obediencia. Estar bajo gracia no nos exime de obedecer. Ese es el otro punto al que hemos concluido, ¿verdad? No son incompatibles. No es pecado la observancia de la ley. No nos exime. Porque si decimos, ¿verdad?, que estamos bajo gracia, no podemos seguir pecando. Así que no podemos seguir transgrediendo la ley. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Santificación y vida eterna. Y tocamos los últimos versículos del capítulo 6 de Romanos. Y nos habla acerca de dos frutos. Nos dice Romanos 19 al 21. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que comienza a suceder cuando estamos en obediencia? ¿Qué proceso se comienza ahí? La santificación. Porque cuando eras esclavos del pecado, y lo subrayé porque es importante que mencionemos esto, cuando usted era esclavo del pecado, usted era libre acerca de la justicia. ¿Cómo fue? Josué me está mirando ahí como que, ¿estás dormido? Puede ser también. También duermo. Cuando usted es esclavo del pecado, usted está libre de la justicia. ¿Qué nos quiere decir eso entonces? Que no estamos siendo justificados, ¿verdad? Porque ya usted está condenado. Pues entonces, ¿para qué usted va a obedecer? Si yo, ¿verdad? Si no hay esperanza de salvación, como dice Pablo mismo, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues, ¿qué más da? Si no hay esperanza de salvación, pues yo vivo mi vida como bien me parezca. Déjame gozármela porque es la única que tengo. Pero ¿qué pasa si usted invierte esa frase? ¿Qué sucede entonces? Si somos entonces siervos de la justicia, si nosotros somos siervos de la justicia, ¿cómo quedamos con respecto al pecado, a la esclavitud del pecado? Somos libres. Por lo tanto, si usted quiere ser libre del pecado, ¿qué usted tiene que ser? Siervo de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Está hablando de la verdad de cuando eran esclavos del pecado, porque el fin de ellas es muerte. Romanos 8:3-4 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condena el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, y ese fue el texto que se me quedó ahorita, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué justicia es la que se cumple en nosotros? Cuando nos habla, nuevamente repetimos y reiteramos, cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿qué justicia se cumple en nosotros? La justicia de la ley.
porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra versión, la versión de traducción en lenguaje actual, traduce ese texto de la siguiente forma: porque el Espíritu nos da la fuerza para cumplir con las exigencias de la ley. De esa forma, siendo siervos de la justicia, se cumple la justicia de la ley en nosotros. Ahora bien, eso de los dos frutos, nosotros más bien lo relacionamos con Gálatas. Y Gálatas 5, 19 al 23 nos da los que son los dos frutos. Primero nos menciona los frutos de la carne, o sea, los frutos de aquellos que están bajo la ley. Aquellos que son condenados por la ley, aquellos que no tienen un redentor porque se han desligado de Cristo, aquellos que buscan justificarse por sus propias obras. ¿Cuáles son los frutos que da el estar bajo la ley y el vivir en la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas. Ay, vamos a parar aquí un momentito. Pleitos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Porque hay unas cosas ahí que uno dice, eso no se ve en la iglesia. Esperamos que eso no se vea en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos habla de la lascivia, de las orgías, esperamos que eso no se vea dentro del pueblo de Dios. Pero ¿qué tal de las disensiones? ¿Qué tal de los celos? ¿Qué tal de la envidia? ¿Qué tal de las herejías? ¿Se da eso dentro del seno de la iglesia? Uy. Mi hermano, se da. Lo vemos diariamente. Porque las iglesias que están bajo la ley, esos son los frutos que van a dar. Tristemente, esos son los frutos que van a dar. Y a veces pensamos, ¿verdad? Y decimos, pues, si es una iglesia que lo que predica es la gracia nada más, y no predica nada acerca de la ley, pues sencillamente eso no se puede dar. Pero la realidad que nosotros vemos es distinta, porque el evangelio de la gracia y la justificación por la fe no se puede predicar a medias. Porque el que está bajo la ley no es solamente el que se somete y el que busca su propia justificación por medio de la obediencia a la ley. También está bajo la ley el que está bajo el juicio de Dios, el que ha quedado condenado bajo el juicio de Dios. Porque si ha quedado condenado es porque ha infringido esa ley, por lo tanto, las maldiciones de esa ley caen sobre esa persona. Y es por eso que nosotros no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y los frutos de esas iglesias, de esas personas que están bajo la gracia y no bajo la ley, de esas personas que no buscan la justificación por medio de sus actos, de esas personas que reconocen que necesitan un Salvador, de esas personas que reconocen que la voluntad de Jehová es que seamos obedientes a sus mandamientos, no para ser salvos, sino que es la voluntad de Dios. Son otros 20 pesos. Los frutos de andar en el Espíritu dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, si esos son los frutos que usted va a dar, si usted está andando en el Espíritu bajo la gracia, y contra esas cosas no hay ley, ¿va a quedar usted bajo el juicio de Dios? No. No hay ley contra esas cosas. No hay ley ni sobre la tierra ni en el cielo contra esas cosas. Por lo tanto, usted queda libre del juicio de Dios. El fruto de vivir bajo la gracia. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santificación, lo hemos estudiado en otras ocasiones. El proceso por el cual alcanzamos la santidad. Diariamente. Gracias, Andrés. Diariamente. Es un proceso
Segunda de Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos estudiado lo que es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué incluye el temor de Dios? Observancia de sus mandamientos. Y Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Repasemos. Todos necesitamos un Salvador. El bautismo es nuestra declaración pública de que aceptamos a Cristo como ese Salvador. El bautismo marca una nueva vida que debe ser dedicada a glorificar a Dios. El Evangelio proclama la salvación por gracia por medio de la fe y no por medio de las obras y de la obediencia. Estar bajo la gracia no nos exime de obedecer la ley divina. El fruto de la obediencia es la santidad y el don de Dios para sus santos es la vida eterna. ¿Comprendimos el mensaje de Romanos 6? Hemos comprendido todas las cosas hermosas, y aquí yo sé que hay más. Esto es una sinopsis, como dijimos. El mensaje tan poderoso que tiene para nosotros Romanos 6. Pues concluyo con esta cita. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a cantar las notas del himno 294. En esta mañana vamos a estar tocando